En la plataforma a nuestro primer invitado de la tarde de hoy, Pablo Lucio Paredes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en estos micrófonos. Les dije que iba a estar con usted, aquí estoy. Me parece muy bien. Y por favor, salúdele a su señora madre. Así es, Ah, muchísimas gracias, caramba, sí, ah, sí, sí. caramba. Tiene que Por venir por supuesto, los, por Eh, o por supuesto, los sea, por bolones, supuesto. el se tigrillo y dice que todo. el que es pila, el que es inteligente, siempre sabe cómo llegar. Primero se Ya, llega ya por A los está, lados. ya la, está, ya está, ya a la está. suegrita, a la suegra siempre hay que saludarle, por Eso. supuesto. Mi querido Pablo, oiga, me va a meter en problemas. O sea, cómo se me junta el ganado. Gracias, mi querido Pablo Lucio. Vamos a arrancar esta entrevista, por favor. Le damos la palabra a mi querida Luisa Eduardo. Pero Luego antes sigue de con sus. eso, empecemos con lo penoso que ustedes acaban de señalar, el asesinato de este chico tan joven. Así es, Y 13 años. esperemos pues que no resulte que los sicarios en 2, 3 días salen libres porque algún juez extraño lo decidió, ¿no? Esperamos que eso no suceda, ¿no? Cosas terribles de la vida en el país. Bueno, y sobre el otro tema eh, que ustedes señalaban antes, pues el clásico siempre es un clásico. En este caso sirve para que Melec tenga su último chance de pelear por la Sudamericana ¿Qué pasó y con el sirve equipo? para que Barcelona bueno, ya está en la Libertadores, pero que Barcelona se asegure dónde mismo va a estar en la Libertadores. Es interesante, pero obviamente para los liguistas lo uno y lo otro es un tema totalmente secundario. Nosotros estamos en otro nivel, Bien, nosotros estamos fino, en otro nivel, fino. Muy así que bien. miramos esto de lejos, ¿no? Muy bien, mi querido Pablo Lucio. De fino, estuvo muy bien. Arrancamos, Luisa, entonces, por favor. Bienvenido una vez más, Pablo Lucio. Muchas gracias, Wendy. Qué gusto saludarte, Pablo Lucio. Buenas tardes y Un gusto, bienvenido Luisa. a Diálogo. Gracias. Bueno, la prensa destaca que el riesgo país sigue al alza, que podría llegar o está cerca de llegar a los 2.000 puntos. Esto frente a las recientes declaraciones, se presume, del presidente electo Daniel Noboa, en el sentido de que si su gobierno no tiene la capacidad económica para implementar reformas, el Ecuador podría caer impago de la deuda externa en el 2026 o 2027. ¿Qué comentarios o reflexiones te merecen estas declaraciones y hasta qué punto estas habrían sido el detonante para que se eleve el riesgo país? Bueno, mira, cabe recordar siempre que el riesgo país que se mide a nivel internacional es eh, qué probabilidad, digamos así, ven los inversionistas internacionales de que el Ecuador un momento dado no pague su deuda, que no es la primera vez que ha sucedido muchísimas veces. Y por eso mismo el riesgo país es alto, porque dicen, mira, históricamente el Ecuador no ha pagado y han renegociado muchas veces y quizás próximamente habrá una nueva, digamos así, en el año 2026 o lo que sea. Entonces, eso es riesgo país, la percepción concreta de yo creo a nivel internacional que el Ecuador no va a pagar su deuda y entonces por eso el riesgo es alto, por eso el riesgo de Perú es bajo, el de Colombia es bajo, el de Chile es bajo, el de Argentina es altísimo porque creen que Ecuador, Argentina, Venezuela pueden no pagar sus deudas, en cambio creen que Colombia, Chile o Perú sí van a pagar su deuda, ¿no? Entonces ese es realmente el concepto, ¿no? Porque siempre recordemos algo importante que me permito insistir, hay otro riesgo que no se mide, yo diría en ninguna parte se mide, que es el riesgo que nosotros percibimos en las cosas que hacemos. Voy a contratar un empleado, voy a ampliar mi negocio, voy a lanzar un emprendimiento y uno dice, ¿lo hago con tranquilidad o lo hago con riesgo? Ese riesgo es probablemente más importante que el llamado riesgo país, pero eso obviamente no tiene una medida. Ahora, el riesgo país ha aumentado por dos razones. La primera, yo creo la más importante, es que el precio del petróleo ha caído muchísimo, ¿no? Estaba en alrededor de $90 hace un mes, ahora está por debajo, está camino a $70, es una caída muy importante. Yo creo que ese es el primer factor. Todos saben que el Ecuador depende mucho, ¿no? Bueno, depende razonablemente del petróleo y si cae, pues eso afecta a las finanzas públicas y en consecuencia a la capacidad de pago. Y el segundo factor son las declaraciones del presidente, como tú decías, las declaraciones de que el Ecuador podría caer en default en el año 2026. Yo no sé por qué el 2026. Una razón muy sencilla. Los pagos de deuda externa en el año
2024 van a ser de alrededor de 2.000 millones de dólares. En el año 2025 alrededor de 3.000 millones de dólares. Y en el 2026 suben a 4.000 millones de dólares. Entonces, si nos es difícil pagar 2.000, peor 3.000, peor 4.000. Entonces, por eso la percepción de la gente y lo que dijo Noboa de que capaz que en el 2026 tenemos que volver a renegociar la deuda, ¿no? Lo cual es malo, porque si tú cada 5 años, 6 años estás renegociando la deuda, ¿qué es lo que ha pasado? Son más o menos, ya te diría, si hubiera en el 2026 sería creo que la sexta vez en 40 años, ¿no? Eso te da más o menos cada 7 años. Entonces, sí es un problema, ¿no? Imagínate tú que el banco te presta dinero y tú cada 5, 6, 7 años estás en este proceso de decir, no te puedo pagar, y otra vez no te puedo pagar, y préstame otra vez, pero otra vez no te puedo pagar. Es un problema, ¿no? Pablo Lucio, ¿qué hacer para no caer en eso? Y desde tu respetable punto de vista y como conocedor del tema financiero, ¿qué es lo que deberá priorizar el presidente electo una vez que asuma sus funciones en materia económica? Habida cuenta que ha anunciado también que prepara una reforma tributaria que implicaría el no elevar impuestos como una medida, ha dicho el primer mandatario, para poder propender a la reactivación de la economía y de las finanzas. ¿Ese es el camino? Mira, el gobierno tiene muchas cosas que hacer. Y la más importante probablemente no es un tema directo de finanzas públicas, sino el tema de la inseguridad que hablábamos al inicio. Yo creo que es el tema más importante en el Ecuador. No solo es por el respeto a la vida de la gente, sino además por razones económicas. La gente no sale a las calles como antes, la gente no abre sus negocios como antes, la gente más bien está cerrando negocios. Casi nadie está lanzando nuevos negocios por el temor a la inseguridad. Entonces todo esto genera, y como te digo, no solo un drama humano, sino un gran problema económico. Entonces probablemente es lo primero que tiene que atacar el gobierno. Ahora, si nos centramos en tu pregunta, que son las finanzas públicas, pues lo primero que el gobierno tiene que hacer, creo yo, es hacer un plan de finanzas públicas razonables. Es decir, si el déficit que se está hablando es de 5.000 millones de dólares, ver la manera de recortar ese déficit, yo diría, hacia unos 3.000 millones de dólares, que es un tema más manejable, pero eso tiene que hacerse a través de un manejo de gastos, de priorización de gastos, de no gastar en cosas inútiles, de eliminar gastos inútiles y no hacer nada de aumentarnos impuestos y aumentarnos aportes al fisco, tal como lo ha dicho el presidente, ¿no? Entonces yo creo que eso de manejar razonablemente las finanzas es importante. También es importante en relación a lo que hablamos al inicio, de que no se le vaya a ocurrir al gobierno de repente decir, vea, yo no voy a pagar la deuda, porque los montos de que estamos hablando no son montos muy grandes, y entonces tú te vas a meter en un gran lío internacional por un pequeño monto. Otra cosa podría ser en el año 2026, que como decíamos, los montos van a aumentar, pero los montos del 2024 no justifican que estemos haciendo tonterías con la deuda externa, ¿no? Me parece que otra cosa que debería hacer el gobierno es simplemente decirles a los ecuatorianos, vean, yo oigo todavía conversaciones sobre la dolarización, gente que dice que capaz que salimos de la dolarización. Creo que un mensaje muy importante sería decir, dejemos de hablar del tema porque nosotros vamos a manejar las cosas responsablemente, así que no hay discusión, la dolarización sigue en el Ecuador. Y algo que también se había hablado, que era que nos vamos a tomar las reservas del Banco Central, pueden estar tranquilos, no lo vamos a hacer. Es decir, el mensaje, manejo responsable de las finanzas, manejo responsable de la deuda, la dolarización sigue y no nos vamos a tomar las reservas internacionales, yo creo que sería un mensaje muy importante para bajar el riesgo país. Gracias de mi parte, le cedo el uso de la palabra a Eduardo Mendoza Estrada. Eduardito. Muchas gracias, Luisa. Quiero saber, Pablo Lucio, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Yo quisiera saber retos para Noboa justamente a nivel político, porque también con usted siempre hablamos de temas económicos, pero el tema político también con una persona como usted que tiene el bagaje no solo en la parte económica, sino en la parte política, tantos años pues que ha estado en esto de aquí. ¿Cómo ve esto de aquí de que fue el presidente electo con la prefecta y el alcalde de Guayaquil, estuvieron juntos? Y cómo lo ve a nivel político, porque vemos que también esto de aquí puede llegar a la asamblea y hacer que todo, pues, que todos comiencen a trabajar ya por el Ecuador, en pro del Ecuador,
y qué medidas económicas deberían de establecer entre todos, porque todos queremos sacarlo adelante. Creo que aun cuando uno ponga, como le digo, tenga una idea un poco más estatista y el otro tenga una idea un poco más de quitar impuestos, pero creo que sí hay un punto medio. Mira, como tú dices, el tema político es muy importante en ciertos aspectos, no lo es en otros, ¿no? No es tan importante en otros. Por ejemplo, algo que la gente con razón se ha quejado mucho en los últimos años, los centros de salud, hospitales, etcétera, en el Ecuador no están abastecidos en medicamentos e insumos. Bueno, debería haber alguien, el ministro de Salud, que tenga la capacidad de poner orden y de que estén abastecidos. Es un tema tan difícil, yo no creo que pueda ser tan difícil, francamente. ¿Requiere de la Asamblea Nacional? No requiere de la Asamblea Nacional para nada, ¿no? Entonces es un tema que se puede hacer. Otro tema que es importante, que al final requiere a la Asamblea, pero yo creo que es manejable, es continuar con la negociación de tratados de comercio, con la China, con Corea, con Panamá, con Canadá. También hay, no un tratado de comercio, pero sí un tema de preferencias arancelarias que se sigue negociando con los Estados Unidos a través del Acuerdo del Caribe. Bueno, todo eso deberíamos impulsarlo y empujarlo. Y es un tema de gobierno. Y bueno, al final, como digo, la Asamblea tiene que aprobarlo, pero hay todo un camino que el gobierno puede avanzar perfectamente sin la Asamblea, ¿no? Ahora, hay otros temas que obviamente son temas de Asamblea. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, sin ser un experto en el tema, pero entiendo que por ejemplo, el tema tan importante de que los militares puedan, con cuidado, pero puedan participar en la lucha contra la inseguridad, me parece que es un tema fundamental que requiere de la Asamblea. El tema de la justicia funciona tan mal en el Ecuador, por eso decíamos al inicio, ojalá que los sicarios de este niño que se les ha cogido en una semana no estén libres otra vez por culpa de la justicia. Entonces hay un tema ahí de poner orden en la justicia, que me parece que es un tema que, como tú decías, le interesa a todos los ecuatorianos, a todos los políticos. Entonces deberían poder ponerse de acuerdo en cómo tener una justicia un poquito más decente en el país. Entonces yo creo que hay temas que son de gobierno, hay temas que no lo son. Y hay que avanzar en los unos, que no se requiere la Asamblea Nacional, y luego quizás Noboa tenga una mayor capacidad de la que tuvo Lasso para negociar con la Asamblea. Ojalá, él fue asambleísta hasta hace poco, quizás eso le da una capacidad de negociación mayor, ¿no? Ahora, Pablo Lucio, yo quisiera saber, porque la verdad es que muchos nos lo preguntamos, el tema de la inversión pública. La inversión pública que es tan importante. Y sabemos que pues, es un año 4 meses, y sabemos que sin inversión pública probablemente no haya capacidad para cualquier gobierno que quiera ser reelecto, de ser reelecto como tal. ¿Qué acciones y qué tipos de inversiones a nivel de inversión pública podría hacer este gobierno justamente si desea ser reelecto? Justamente, porque también la inversión pública, yo sé que muchos son muy detractores del tema, ¿ok? Pero también creo yo, si no me equivoco, que produce y mueve la economía. Entonces, ¿no cree usted, Pablo Lucio, que debe de venir el momento de que este gobierno invierta en algo a nivel de que realice inversión pública? A ver, mira, yo tiendo, contrariamente a lo que mucha gente hace, que distingue el gasto corriente del gasto de inversión. Yo no distingo mucho el uno del otro. Yo más bien distingo entre el gasto útil y el gasto inútil. Porque hay gasto corriente útil y gasto corriente inútil. Hay gasto de inversión útil y gasto de inversión inútil. Entonces, para mí lo importante es que sea gasto corriente o sea de inversión, sea útil para el país. Por ejemplo, les decía que debe haber un plan concreto para abastecer a los hospitales, a los centros de salud, digamos, en medicamentos e insumos. Eso técnicamente es gasto corriente, pero no importa, es un gasto útil para la sociedad, por supuesto. Eso mejora la vida de la gente, por supuesto. Entonces, ese, por ejemplo, es un gasto que se tiene que mantener. Luego sabemos que hay una cantidad de ministerios, hay una cantidad de trámites, hay una cantidad de procesos que son inútiles, esos hay que eliminarlos. Luego, en el campo específico que tú señalas de la inversión, el tema de mantenimiento de carreteras, yo creo que debería haber un gran plan de mantenimiento de carreteras en el Ecuador, no solo de mantenimiento, sino de ampliación y de mantenimiento de carreteras. Yo siempre tengo en la mente el tema de la vía Guayaquil-Machala, sobre todo en la parte más cercana a Machala, digamos, de la provincia del Oro, que es una carretera terrible, horrible, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí
se debe avanzar en eso y hay muchos otros ejemplos en el país y yo creo que eso se debería avanzar con el sector privado, es decir, se tiene que concesionar. Uno de los primeros lugares en el Ecuador donde se hicieron concesiones de carreteras fue en la provincia del Guayas, ya hace, no sé, 15 años, 20 años debe ser, ¿no? Que se hicieron concesiones de carreteras. Yo creo que nadie está en contra de la concesión. Dice, bueno, yo pago un peaje, pero tengo una buena vía. Entonces debería haber concesiones de carreteras, un gran plan de eso. Ahora, hay que reconocer que ahí sí los 16 meses son un problema, porque si tú no tienes ya listo un plan, por ejemplo, de concesión de carreteras, para poder abrir un concurso para las concesiones y luego adjudicar y luego todo el tema, probablemente los 16 meses acaban siendo demasiado cortos, pero bueno, como tú me decías, ¿qué puede ser? Bueno, mantenimiento de carreteras me parece un tema fundamental. Me parece que el tema, tú decías del tema político, capaz que el tema petróleo y minería es un tema que se debe discutir en el Ecuador más seriamente y a nivel político para que no siga cayendo la producción de petróleo como está sucediendo y para que aprovechemos las oportunidades que hay en minería. Entonces me parece que petróleo y minería es otro campo muy importante de inversión, ¿no? Pública y privada para para impulsar esas actividades. Entonces, mira, hay cosas que sí se pueden y se deben hacer en materia de inversión. Y no solo inversión, sino de gasto corriente de calidad. Perfecto, Mauricio Icaza. Gracias, Eduardo. Economista Paredes, qué gusto saludarlo. Lo que ¿Cómo sí estás? es cierto que el presidente electo señaló ya de que va a enviar una reforma tributaria cuyo espíritu no va a ser aumentar tributos, sino por el contrario bajar unos cuantos. Por ejemplo, como a manera de incentivo en el sector de la construcción, bajarlo al 5%. Así también otro tipo de compensaciones para las empresas que generen empleo para las personas jóvenes. En lo primero, ¿cree usted que esto lo hace a manera de cumplir una promesa? Lo digo de esa manera porque, según he escuchado a algunos analistas, el impacto en las arcas fiscales tampoco es que sería mayor. No sé hasta qué punto sí el incentivo para generar empleo a través de la construcción. Mira, yo creo que Noboa está consciente, igual que todos nosotros, que el gran desafío del Ecuador es el crecimiento de la economía para generar empleo, ¿no? Uno viene con lo otro. El crecimiento de la economía es más actividad económica, más empleo, más ingreso, etcétera. Eso es fundamental en el Ecuador, ¿no? Y cuando uno mira las proyecciones que se están haciendo es de que la economía crezca entre el 1 y el 2%, es muy poco para mejorar el empleo y la vida de la gente. Entonces hay que darle un impulso, ¿no? El impulso ideal no es a través de estos pequeños cambios tributarios. El impulso ideal es a través de una serie de cambios globales en la forma en que funciona la sociedad ecuatoriana para que eso genere confianza y haya un impulso y que la gente tenga ganas y confianza para invertir, para ampliar su negocio, para contratar, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, debería haber una reforma laboral que mejore las relaciones entre los empresarios y los trabajadores, pero, si es que uno dice ese paquete general, incluyendo la reforma laboral y otras cosas, no se pueden hacer en el Ecuador en 16 meses, entonces uno dice, bueno, entonces ya que eso no se puede hacer, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Y entonces Noboa dice, me imagino pensando que lo primero no se puede hacer, dice, ok, entonces si no puede haber una reforma laboral, lo que voy a hacer es un incentivo tributario para quien cree empleo, sobre todo para los jóvenes. Insisto, lo mejor sería una reforma laboral que permita contratar más jóvenes. Pero si no hay eso, entonces uno dice, ok, entonces que haya incentivos tributarios para la contratación en general y en particular la contratación de jóvenes. No es lo ideal, pero quizás es dentro de lo que se puede hacer en el Ecuador, quizás lo único sensato que se podría hacer. Luego, el tema del reducir el IVA en las materias primas de la construcción, en los insumos de la construcción, tú bajas del 12 al 5%. Habría que preguntarle a los constructores, ¿no?, si es que eso realmente es un incentivo para cambiar la visión sobre la construcción y decir, caramba, ahora sí nos vamos a lanzar a la construcción, porque además no solo que nosotros nos vamos a lanzar, sino que además vamos a tener del otro lado quien nos compre las cosas que construimos, ¿no es cierto? Habría que preguntar a los constructores. Yo no soy constructor. Si tú me dices el IVA en los insumos baja del 12 al 5,
yo digo, no me parece un incentivo que de la magnitud como para que mañana la construcción vuelva a moverse el Ecuador, pero tal vez estoy equivocado y capaz que es mejor preguntarle a los constructores cómo reaccionarían, ¿no? Economista, otra acción que tiene una connotación de carácter económico, pero también político, es aquella en la que el presidente electo, Daniel Noboa, solicita o gestiona un préstamo puente, ¿ok? Para pelotear un poco el tema, ¿no? Un préstamo que me va a servir a mí más o menos 9 meses, algo así, para poder maniobrar. Esto, además de la declaración bastante frontal, al decir que él necesita tomar alguna serie de medidas que le permitirían poder ser reelecto, y ese es el componente político a lo que me refería, es una de las acciones que el presidente también ha cometido. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? ¿Cuán factible es que nos den este crédito puente? La declaración en sí, no sé hasta qué punto también puede ser oportuna, tomando en consideración de que no ha sido bien recibida por algunos actores económicos externos, algo que tiene que ver un poco con la primera pregunta que le hizo Luisa. ¿Cuál es su lectura en ese sentido? Sí, mira, no ha sido bien tomada por muchos porque dicen, a ver, si el objetivo del gobierno es la reelección, y sabemos que los gobiernos que piensan demasiado en la reelección son gobiernos bien populistas que simplemente quieren gastar por gastar para ganar las elecciones, como ahora sucede en Argentina, por ejemplo. Entonces el que está del otro lado de la mesa dice, caramba, ¿y tú quieres que yo te preste plata, este crédito puente, para que tú simplemente feries ese dinero para tratar de ganar las siguientes elecciones? Y yo creo que en el fondo el mensaje de Noboa es que si yo no soy reelecto, quien va a ganar es alguien que no les va a gustar a ustedes. Así que mejor denme la plata para que yo pueda ser reelegido. Soy un mejor gobierno, así que evitemos ir por el otro lado, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje. Pero mira, el Ecuador necesita apoyo internacional. Puedes llamarle crédito puente, puedes llamarle como quieras, ¿sí? El Ecuador necesita por una razón muy sencilla. Supongamos, como yo decía, que logra el gobierno bajar el déficit de 5.000 a 3.000, va por ahí. Luego tenemos pagos de deuda externa, deudas ya pendientes, digamos que será probablemente 4 o 5 mil millones. Digamos que necesitamos 7, 8 mil millones de dólares. Probablemente más, pero seamos optimistas, 7, 8 mil millones. De eso, una parte es deuda interna y la otra parte es deuda externa. Digamos que la mitad es deuda externa. Es decir, necesitaríamos un apoyo externo entre 3 mil y 4 mil millones de dólares. Por eso decía, llámale como quieras, ¿no? Pero el Ecuador necesita que a nivel internacional nos apoyen en una magnitud entre 3.000 y 4.000 millones en el año 2024. Y eso es lo que el gobierno tiene que salir a buscar. Bienvenido si lo consigue en todo caso, porque eso nos permitiría tener algo de respiro, algo de liquidez, también algo de flujo. Muchísimas gracias, economista Pablo Lucio Paredes, por habernos acompañado. Encantado, un abrazo a todos. Hasta luego. Una buena gracias. tarde y ya mismo un buen fin de semana y un buen clásico. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Chao. Nos vamos. 5:59. Hay que abrir espacio en menciones Hay recomendaciones, publicitarias. vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Quiero preguntarles si están buscando el lugar perfecto para vivir. Bueno,